Y ya en la finalización de Panorama Agropecuario vamos a hablar de la producción de trigo y poniendo el acento a las condiciones climáticas, a las lluvias que han caído en estos últimos meses. Se ven escenarios totalmente diferentes. Por un lado, en los bajos, problemas de inundaciones, excesos de agua, y por otro lado, en las lomas, con los trigos en muy buenas condiciones. Sobre este tema nos entrevistamos con el ingeniero José Dagil, de la firma Acopio Balcarce. El trigo en la loma muy bueno y en los bajos realmente muy malos o prácticamente anegados, ¿no? Sí, así estamos viendo dos situaciones totalmente distintas. Aquellos campos o aquellos productores que tuvieron la suerte de tener lotes altos, hoy tienen un cultivo muy bueno, muy lindo, que en la mayoría de los casos ya está en pleno macollaje, y aquellos productores que por rotación o porque es el campo que pudieron conseguir, tienen un campo más tendido, más bajo, están realmente complicados, con mucho encharcamiento y mucha pérdida de superficie. Yo recién te comentaba recién fuera de cámara que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires había dicho, o por lo menos había hecho una estimación de pérdidas importantes en lo que hace al área sudeste y suroeste. Vos que andás un poco por toda la zona, ¿se encuentra un porcentaje, del 10% que habla la Bolsa? Me parece que por ahí va, o quizá un poco más. Sí, yo creo que ese dato es correcto, y sí, e incluso un poco conservador, me parece que en algunos casos va a ser más. Y lo que es peor, todavía los pronósticos extendidos no son muy buenos que digamos. Este fenómeno seguiría vigente por lo menos hasta bien entrada la primavera, o sea, cabe esperar que las precipitaciones sigan, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito, hablar, José, de lo que es los trigos de loma, que lo estamos mostrando en imágenes. De acuerdo a lo que estamos viendo, vos me comentabas que se han sembrado mayormente trigos de ciclos cortos. Claro, particularmente este año las condiciones climáticas hicieron que los ciclos largos fuera un poquito más complicado implantarlos porque por las lluvias no se podía trabajar, entonces no tuvimos más remedio que ir a los ciclos más cortos. Y bueno, hoy son trigos que están en pleno macollaje, muy lindos, y a la espera de poder hacer los controles de maleza y las fertilizaciones con nitrógeno, ¿no es cierto? En lo que hace, por ejemplo, a los rastrojos de soja, como lo que estamos viendo, se hicieron análisis de suelo, es decir, todo el paquete tecnológico aplicado al cultivo. Sí, por supuesto. Siempre tratamos de partir de un análisis de suelo para ver en qué situación estamos y particularmente en cada lote ver qué situación está, porque bien vos sabés que no todos los lotes son iguales, que influye mucho el cultivo antecesor y dentro de un mismo cultivo, es decir, dentro de un mismo antecesor, la época de liberación del lote, particularmente en una campaña que se dilató tanto de cosecha como fue la de soja, influye también en la liberación de nitratos. Por eso siempre es recomendable partir de un análisis de suelo que indique más o menos qué es lo que está pasando en ese lote en particular. ¿Ustedes repusieron fósforo al momento de la siembra? Sí, por supuesto. Siempre se hace una fertilización de fosforada de base. En ese caso puntual fue de 90 kilos de fosfato de amónico por hectárea. Y respecto al nitrógeno, ¿qué panorama pueden llegar a tener al momento de que las condiciones puedan, permitir entonces trabajar en el lote? Bueno, sí, creemos que la fertilización nitrogenada, si Dios quiere, la estaríamos haciendo dentro de esta semana, muy probablemente sobre el fin de semana. Ya calculamos que vamos a tener buen piso para poder trabajar y las condiciones climáticas aparentemente van a ser buenas. Y bueno, lo que hemos tenido como consideración es ajustar un poco la dosis, ya que consideramos que se han perdido significativamente los nitratos por lavado, ¿no es cierto? ¿Tienen estimado ustedes, o de acuerdo a los análisis, qué cantidad de nitrógeno se va a aplicar, o de urea, por ejemplo? La cantidad de urea a aplicar en ese lote puntual van a ser 190 kilos por hectárea. Lo que no tenemos estimado cuánto particularmente se lavó, ¿no es cierto? Porque no hicimos un chequeo de nitratos después de las lluvias, así que no hemos tenido tiempo de poder hacerlo. Así que hemos aumentado alrededor de 30 kilos por hectárea de urea para compensar la pérdida estimada, ¿no es cierto? Que no sabemos en realidad de cuánto es. Realmente importantes cantidades de urea y recién también lo conversábamos, ¿no es cierto? Un precio del trigo que a enero no conforma, no seduce para nada. Sí, la verdad que estamos siendo un poco optimistas en el momento de usar tecnología. Lo que pasa es que una vez que ya el cultivo está implantado, no hay marcha atrás, digamos. Ya hay que terminar bien con el ciclo de cultivo y tratar de generar kilos para poder defender un poco la mercadería más adelante, ya que aparentemente el precio no va a ser muy bueno, pero no se esperan grandes subas, por lo menos tener kilos para poder mejorar un poco el margen bruto, ¿no es cierto?
José, ¿se ven algo de malezas, malezas pequeñas, malezas emergidas, sanguinarias y demás? ¿Ustedes ya van a pensar hacer algún tratamiento para control de malezas? Sí, el tratamiento de malezas está también al hacerse en estos días. Lo que pasa que, bueno, con todas estas lluvias vienen los trabajos un poco demorados y bueno, pero ya está todo presupuestado. O sea, es cuestión de que el tiempo nos deje poder trabajar, nada más que eso. ¿Mesulfurón y algún otro componente? Sí, este lote particularmente va a llevar dicamba y probablemente un poquito de 2,4-D, alrededor de 100 centímetros cúbicos, porque se ven algunas crucíferas en algunas partes del lote que están viniendo. Bueno, así entonces con ese paquete tecnológico. Bueno, también hay que tener en cuenta, quizá en esta época del año, no tanto porque está fresco o está temperaturas que son más bajas, pero cómo se va a manejar el tema de los patógenos fúngicos de hoja, bueno, por el tema este de la gran humedad. Este año la presencia de patógenos, principalmente hongos, creo que va a ser un poco más notoria que otros años. En cebada uno ya puede ver que hay una presencia importante de mancha en red. En trigo todavía se ven bien, pero alguna mancha está empezando a aparecer. Todavía no es para asustarse, pero sí para ocuparse. Creo que los monitoreos cobran un poco más de importancia que comparado con otros años, ¿no es cierto? Y seguramente dentro de este mes de septiembre, a medida que nos vayamos acercando a la primavera y aumente la temperatura, quizá, bueno, manchas foliares como septoria, mancha amarilla y demás pueden aparecer, y las rollas quizá un poquito más adelante. Sí, ese sería un poco el escenario que uno tendría que esperar. También, particularmente a la hora de decidir los tratamientos, influye lo que vos decías hace un rato de los precios de mercado, ¿no es cierto? Así que esperemos que nos alcance con una sola aplicación como para poder hacer un buen control, ya que por ahí hacer una segunda aplicación este año sería muy complicado, ¿no es cierto? Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención, nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.